Mi esposa se llevó a mis hijos a otro país cuando puse en duda la paternidad de ellos, pero ahora un juez pondrá en duda su libertad. Yo, de 37 años, he estado casado con mi esposa, una mujer de 36 años, durante 11 años. Tenemos 2 hijos juntos, un niño de 3 años y un niño de 8 años. Honestamente, ellos son mi mundo entero. Ella y yo nos conocimos como compañeros de trabajo hace todos esos años, cuando ambos trabajábamos en una tienda minorista. Aquí está el problema: cuando nació mi primer hijo, mi madre vino a ver al bebé y dijo que el bebé no se parecía a ninguno de los dos. Ella no dijo esto públicamente. Para ser sincero, cuando son recién nacidos, nunca he podido decir de quién son los rasgos porque siento que las caras no han alcanzado ningún grado de semejanza. Pero parece que muchos parientes mayores a mi alrededor siempre han sido capaces de discernir similitudes, incluso en las caras de los bebés. Así que no lo pude ver yo mismo, pero mi madre siempre ha sido problemática, así que no le presté mucha atención. Estaba enamorado de mi hijo, y mucho, como para dejar que su suposición me afectara. Ahora, el verdadero problema comenzó cuando vi una notificación en el teléfono de mi esposa de alguien llamado Charlie. Solo estaba guardado como Charlie, pero en realidad ambos conocíamos a un Charlie, que era el hermano de uno de nuestros compañeros de trabajo de hace tiempo. No estaba seguro si era el mismo Charlie y no podía investigar, ya que ella estaba en la habitación conmigo. Pero la notificación del mensaje decía: recordaré la noche pasada por mucho tiempo, y no pude ver el resto. Me pareció sospechoso, porque se suponía que ella estaba fuera viendo una película con sus amigas. Obviamente, esto puede ser increíblemente sospechoso. No me parecía correcto, y cuando tuve la oportunidad, me aseguré de revisar su teléfono. Fui al chat con Charlie, y lo primero que hice fue revisar la foto de perfil. Sí, era el mismo Charlie que conocíamos de entonces. Estuvo en la tienda como mediodía en ese entonces, así que no podía olvidar su cara, aunque aquí claramente estaba un poco mayor. No había mantenido contacto con él, y honestamente no pensaba que ella lo hubiera hecho tampoco. Toda la situación era extraña. Honestamente, fue entonces cuando empecé a tener miedo de lo que encontraría en los mensajes. Había una vocecita que me decía que dejara el teléfono y lo olvidara, pero había una voz aún más grande que me decía que no fuera un cobarde y simplemente lo revisara. Así que lo hice. Eso fue suficiente para darme la confirmación que estaba buscando. Quedó claro que habían pasado la noche juntos el día anterior. Así que ella me había mentido en la cara y había salido de la casa con ese único propósito. Es tan difícil explicar cómo me sentí al descubrir que mi esposa me estaba engañando y darme cuenta de que había mentido. De hecho, lo peor de todo era que no tenía idea de cuánto tiempo llevaba engañándome. ¿Había sido desde que estábamos saliendo y este tipo Charlie estaba en la tienda? ¿Había comenzado hace una semana? ¿O tal vez se habían estado encontrando regularmente durante todos los años que llevábamos casados? Honestamente, me estaba volviendo loco. Sabía que iba a confrontarla, pero no tenía idea de exactamente cómo iba a hacerlo. Lo primero que hice fue tomar fotos y capturas de pantalla del chat, que me envié a mí mismo porque no quería dejar espacio para que ella intentara negarlo. Me molestaría mucho si intentara eso cuando volviera a casa. No dije nada porque honestamente luchaba por organizar todos mis pensamientos. Quería considerar cada ángulo, e incluso si iba a confrontarla y cuestionarla. Quería asegurarme de que preguntara todo lo que pudiera para atraparla en una mentira si intentaba eso. El primer día pasó sin que dijera nada, pero al día siguiente no. En ese punto, estaba listo para los fuegos artificiales que estaban por ocurrir. Comencé preguntándole si había tenido noticias de Charlie. Ella no pudo ocultar la sorpresa en su rostro a tiempo, pero aún intentó hacerse la tonta. Preguntó: ¿quién es Charlie? Le recordé que él era el hermano de nuestro compañero de trabajo, y luego me respondió con un prolongado «oh». Sin embargo, no respondió a mi pregunta inicial, así que pregunté de nuevo: ¿has tenido noticias de Charlie recientemente? Ahora este era el lugar donde podría atraparla en una mentira descarada. Creo que ella estaba evaluando mentalmente si de alguna manera estaba preguntando por casualidad o si ya sabía algo. Hubo un silencio obvio antes de que finalmente hablara. Oh, no, no he sabido de él en siglos. Creo que mi expresión cambió, y ella fue lo suficientemente inteligente para darse cuenta de que no estaba preguntando al azar. Debe haber sabido que yo sabía algo. Ella tuvo un cambio total. En realidad, creo que podríamos haber hablado en algún momento recientemente. Ah, ¿por qué no me dijiste? No hemos sabido de él en mucho tiempo. ¿Cómo está? Está bien, supongo. No es que hablemos todos los días ni nada, así que realmente no podría darte una respuesta sólida. Se encogió de hombros. Tienes razón, supongo, me pondré en contacto con él. ¿Crees que es una buena idea? Podemos ponernos al día con todo lo que ha pasado. Creo que suena bien. Noté que parecía congelarse después de que dije esto. No quería, pero de alguna manera empecé a reírme en ese momento y a sacudir la cabeza. Sé lo que sabes. Ella casi sonaba enojada al decir eso. ¿Qué sabes?
Sé sobre ti, Charlie, es bastante obvio. Y te ruego que no actúes como si no supiera de qué estoy hablando porque sabes que sí. No hagamos el juego de fingir, porque solo me enojará mucho, mucho más. Ella estuvo en silencio durante un largo tiempo antes de empezar a llorar. Enterró su rostro en sus manos y comenzó a sollozar. La había visto llorar antes, pero nunca me había enojado tanto como en esta ocasión. Honestamente, me sentía furioso en ese momento, porque no lo consideraba algo que valiera la pena llorar. Cuando ella estaba siendo interrogada por Charlie, ¿se suponía que debía creer que ser atrapada era traumático? Estaba furioso. Eventualmente, levantó la vista, con los ojos rojos y húmedos, y me dijo lo arrepentida que estaba. Dijo que solo había pasado una vez y que fue un gran error, y que se arrepintió de inmediato después de que sucedió. Afirmó que estaba vulnerable y tomó la peor decisión que podría haber tomado. No sé por qué, pero sentí que estaba mintiendo sobre que solo habían estado juntos una vez. Decidí jugar la mentira con confianza, así que le dije directamente a la cara que sabía que no era solo una vez. Le dije que dijera la verdad y toda la verdad porque ya sabía todo. Le dije que el hermano de Charlie, nuestro excompañero de trabajo, me había confesado todo. Fue entonces cuando ella comenzó a llorar de nuevo, y esta vez era aún más fuerte y molesta. Le dije, dime la verdad. Fue cuando ella afirmó que había estado con él unas pocas veces pero no más de 10 veces. Traté de mantener la calma, pero de alguna manera recogí un adorno de cerámica, que estaba en la mesa entre nosotros, y lo lancé contra la pared. ¿Sabías lo loco que es que alguien intente minimizar su infidelidad diciendo que ocurrió menos de 10 veces? No podía creerlo. Le dije que quería el divorcio y me levanté para salir de la habitación. Pero antes de hacerlo, le dije una cosa más, iba a hacer una prueba de paternidad a nuestros hijos. Y eso no era negociable. Ella parecía estar perdiendo la cabeza, y nunca la había visto tan angustiada antes. Sin embargo, no me importaba. Estaba un poco preocupado de que pudiera hacer algo muy loco. Llamé a mis hijos y les dije que saldríamos a tomar un helado rápidamente. Era tarde pero no demasiado, y realmente necesitaba asegurarme de que ella se calmara antes de que regresara. Podía manejar cualquier locura que ella tuviera, pero no quería que mis hijos vieran a su madre en un estado tan preocupante. No la estaba compadeciendo, solo estaba tratando de proteger a mis hijos. Ella no parecía preocuparse mientras los llevaba afuera. Volví a ella mientras mis hijos estaban en la puerta, y le susurré que se arreglara antes de que yo regresara en una hora. Después de eso, me di la vuelta y salí con ellos. Fiel a mi palabra, llevé a mis hijos a tomar un helado, lo cual, admito, fue muy agradable. Era como un pequeño momento de paz y felicidad en medio de la oscuridad. Amo a mis hijos tanto como cualquier padre debería, y siempre pueden hacer mis días más brillantes. Lo único era que seguía teniendo la sensación inquietante en mi cabeza, de que estos niños con los que me estaba divirtiendo podrían no ser míos. ¿Sabes lo doloroso que es eso? He tenido a estos niños en mi vida durante mucho tiempo. Sin embargo, solo tenía que seguir esperando. Tenía que seguir esperando que mis hijos fueran míos, y aunque nunca quise que crecieran en un hogar roto, era mejor para ellos tener una madre y un padre, ¿verdad? Porque realmente no sabía si podría seguir en sus vidas si descubría que no eran míos. Puedes condenarme por decir esto, pero honestamente, es mucho más fácil decirlo que hacerlo. Constantemente me recordaría que vinieron de la infidelidad de mi esposa, y no creo que merezcan que los vea de esa manera. De todos modos, me estoy adelantando. Mi esposa y yo seguimos viviendo en la misma casa después de eso, y no debimos haber dicho más de 10 frases entre nosotros durante esa semana. Dormía en el sofá, y si te preguntas por qué no la eché de la casa, era porque realmente sentía que no era el momento de preocupar a mis hijos. Eventualmente, tendrían que saber lo que estaba pasando, pero realmente estaba tratando de posponer las cosas. Al final de esa semana, le entregué los papeles de divorcio. De nuevo, ella comenzó a llorar, y empecé a preguntarme si todas sus lágrimas eran genuinas, o si simplemente no podía manejar las consecuencias de sus acciones. Le dije que no debería hacer que el proceso fuera difícil. Simplemente, debía firmarlo, y durante el proceso de los trámites de divorcio, realizaría una prueba de paternidad legalmente obligatoria. Le dije que no había nada de qué preocuparse si sabía que no había sido infiel antes del embarazo. Quiero decir, eso es básico, ¿no? Así que, lo que estoy a punto de decir es donde se encuentra actualmente todo el enredo. Y es la razón por la que estoy escribiendo este post en primer lugar. Porque realmente no pensaba que habría algo con lo que preocuparme en un simple divorcio. Podría haberlo manejado, pero ahora con la reciente complicación, realmente necesito ayuda. Un día, al salir para ir al trabajo, mi esposa me dijo que no se sentía bien y que no iba a ir a trabajar. Parecía que había pasado toda la noche llorando, pero realmente no me importaba. Salí de la casa y la dejé en casa con nuestros hijos. Quiero decir, ¿realmente había algo de qué preocuparme?
Era un fin de semana, y podían pasar el día con su madre infiel en lugar de tener que ir a la casa de un primo. Aparentemente, había mucho de qué preocuparme. Cuando volví a casa, pude darme cuenta instantáneamente de que algo estaba mal por lo silenciosa que estaba la casa. Llamé a mi esposa y luego a mis hijos, pero no hubo respuesta en absoluto. No hace falta decir que eso era preocupante porque, hasta donde sabía, no había ningún lugar al que deberían haber ido tan tarde en la noche. Fui directo a la habitación de mis hijos y supe de inmediato que algo estaba mal. Aunque la habitación no estaba vacía, estaba mucho más vacía. Miré en el armario y vi que había menos ropa. Fue entonces cuando entré en pánico. Corrí a nuestra habitación y revisé el armario, y vi que también faltaba mucha ropa de mi esposa. También faltaban maletas. Eso fue cuando todo tuvo sentido para mí. Básicamente, ella había secuestrado a mis hijos. Tal vez habría alguna explicación razonable que descubriera más adelante, pero eso parecía poco probable. El hecho de que no estuvieran en casa y que faltaran algunas maletas y ropa, dejó claro que no había ninguna explicación normal para esto. Revisé mi teléfono y no vi mensajes ni llamadas de ella, así que estaba claro que no quería que supiera lo que había hecho. Sí, mi esposa había secuestrado a mis hijos de alguna manera, y no tenía idea. Ni siquiera sé cómo describir lo que sentía en ese momento porque era una mezcla de emociones. Estaba preocupado, en pánico, furioso, asustado y confundido. Llamé a tantas personas como pude pensar, pero ninguna de ellas había tenido noticias de mi esposa. O al menos eso dijeron. Llamé a familiares en la ciudad y a los que conocía en ciudades cercanas. Llamé a sus amigos e incluso a algunos de sus compañeros de trabajo. No tenía idea de dónde estaba, y ella no respondía a sus llamadas. Pasé 2 días enteros sin saber dónde estaba. Sabía que mis hijos no estaban en peligro porque parecía una decisión muy intencional, pero después de esos 2 días, estaba listo para llamar a la policía porque necesitaba saber dónde había llevado esa mujer a mis hijos. Sabía que involucrar a las autoridades de inmediato sería un proceso muy estresante para mí, así que hice un último esfuerzo para preguntar a las personas más cercanas a ella. Una de sus mejores amigas había tenido noticias de ella, pero no sabía dónde estaba. Sin embargo, fue al llamar a sus padres por última vez que finalmente me di cuenta de dónde había ido. Ella había llevado a mis hijos a la casa de sus padres en Suecia. Sí, había volado a mis hijos directamente fuera del país. En este punto, no había misterio sobre la emoción que sentía porque sabía que era pura rabia. No creo haberme sentido tan enojado en mi vida, y no había salida para ello porque esa mujer seguía sin responder mis llamadas. Sentía ganas de romper cosas, lanzar objetos y gritarle a alguien, pero acabé destruyendo la casa, y gritando a la primera persona que incluso ligeramente me frustrara. Así que aquí es donde están las cosas hasta la fecha, mi esposa está en otro país con mis hijos. Se niega a responder mis llamadas y ni siquiera sé exactamente dónde viven sus padres en Suecia, ya que nunca he estado allí. Por supuesto, estoy seguro de que podría esforzarme en obligar a sus padres a decirme, pero, ¿voy a traer forzosamente a mis hijos de regreso a los Estados Unidos? ¿Cuál sería exactamente mi plan de acción si me tomara el tiempo de volar allí y hacer eso? Sé con certeza que puedo localizarla a ella y a mis hijos si realmente quiero, pero necesito saber qué haría si hiciera eso. Estoy tan confundido sobre qué hacer, y es aquí donde necesito que todos ustedes me ayuden. En primer lugar, sé que debe haber alguna cuestión legal, en la que ella no pueda simplemente llevarse a nuestros hijos, de los que tenemos la custodia compartida, fuera del país. No funciona así, y sé eso con seguridad. Así que me encantaría que algunos de ustedes que puedan tener más conocimiento legal, para ayudarme a entender qué se supone que debo hacer, gracias. Edición, bueno, finalmente ella se puso en contacto conmigo. Y no estoy orgulloso de cómo perdí completamente la cabeza gritando. Necesitaba desahogarme con ella, y finalmente tuve la oportunidad. Me aseguré de no desperdiciarla. Creo que debí haber gritado y durante unos 10 minutos seguidos. Una vez que terminé, hubo silencio por unos 30 segundos, y ella finalmente dijo que solo había llevado a los niños a visitar. Le dije allí mismo que era una mentirosa, con muchos insultos incluidos. ¿Es que piensa que soy estúpido? Llevó a nuestros hijos a visitar a sus padres sin decírmelo. Empacó para 3 personas, compró 3 boletos de avión, desapareció de la casa, voló a otro continente y me dejó con la casa vacía durante casi una semana. Intentó manipularme, aunque no muy bien, diciendo que se olvidó. En ese punto, simplemente colgué. He estado de mal humor desde entonces. Edición 2, ustedes son lo mejor. Alguien en los comentarios mencionó todo sobre el secuestro internacional de menores, y el convenio de La Haya sobre aspectos civiles del secuestro internacional de niños. Eso respondió a muchas de mis preguntas sobre los aspectos legales para recuperar a los niños, cuando han sido llevados a otro país. Estoy listo para contactar a un abogado para hacer lo necesario para recuperar a mis hijos, y será un placer llevarla a prisión por todo esto. Les mantendré informados sobre cómo van las cosas.
Actualización 1. Estoy de vuelta ahora con una gran actualización sobre toda la situación con mi esposa, quien secuestró a mis hijos y se escapó a Suecia. No solo no tuvo mi consentimiento para hacerlo, sino que ni siquiera se molestó en pedírmelo. Así que no es que me lo dijera y yo me negara a darle permiso. Simplemente se fue con ellos de manera sigilosa mientras yo estaba en el trabajo. Luego, se negó a contactarme durante casi una semana, lo cual fue extremadamente frustrante para mí. Contacté a un abogado, diferente del abogado de divorcio, para que me ayudara a recuperar a mis hijos. Tomé esa decisión gracias a uno de los comentaristas en mi publicación anterior, quien me informó sobre un tratado internacional relacionado con el secuestro de menores, y pude avanzar mucho gracias a eso. Ese tratado se llama el Convenio de La Haya sobre los aspectos civiles de la sustracción internacional de menores, y haré todo lo posible por explicar los aspectos principales. Recuerden, no soy un experto legal, solo una persona común tratando de explicar las cosas. En el caso de que un padre lleve a un niño a otro estado sin permiso, eso puede clasificarse como secuestro o rapto, y con la policía de tu lado. Debería ser relativamente fácil resolverlo porque la policía opera en todo el país. Pero, ¿qué pasa si el niño es llevado fuera del país? La policía estadounidense no podrá ayudar directamente, por eso existe el tratado internacional. El tratado toma en cuenta dónde vive habitualmente el niño, su residencia habitual, y si fue trasladado de manera indebida. En el caso de mis hijos, su residencia habitual era obviamente en Estados Unidos, y fue muy fácil establecer que fueron trasladados de manera indebida. Aquí es donde mi abogado resultó ser extremadamente útil. Me explicó la teoría, y yo se la he explicado a ustedes lo mejor que pude según lo entendí. Después de este punto, él se encargó de hacer su trabajo, que incluía presentar una solicitud al Convenio de La Haya, contactar a las autoridades locales y hacer un montón de otras cosas. Honestamente, no me importaban los detalles finos, ya que sabía que él manejaría el procedimiento real. Dejé muy claro a mi esposa que había llamado a la policía y conseguido un abogado, para que me ayudara con el proceso de recuperar a mis hijos, pero ella no parecía afectada. Su respuesta fue que no iba a quedarse sentada y dejar que yo rompiera la familia, lo cual me pareció muy estúpido. Después de todo, huir a otro país con nuestros hijos era romper la familia a su manera. De todos modos, sabía que su excusa era una tontería. Me parecía obvio que tenía miedo de lo que encontraría con la amenaza de una prueba de paternidad. Al menos, esa era mi conclusión en todo esto. Mi abogado envió un aviso a ella y a sus padres en Suecia, informándoles sobre las consecuencias de no devolver a los niños. Claro, sería bastante fácil recuperar a mis hijos con la ayuda del Tratado de La Haya y la policía de allí, pero el abogado dijo que sería una buena idea hacerles saber cómo podría afectar su propia vida, especialmente en un sentido criminal. Una parte de mí quería que cediera al aviso y regresara, para que las cosas se resolvieran de la manera más pacífica y sencilla posible, pero, una parte más oscura de mí, quería que siguiera siendo obstinada para estar seguro de que acabaría en la cárcel al final. La diferencia en el aviso enviado a sus padres era que contenía la misma información esencial, pero también hablaba sobre cómo estaban actuando como cómplices del secuestro. El aviso les dio una semana para que mis hijos regresaran a su hogar en Estados Unidos. Bueno, déjenme avanzar y contarles cómo sucedió lo bueno. Exactamente, una semana después, mis suegros me llamaron por teléfono. Al principio pasaron por algunas formalidades básicas, pero quedó claro que les resultaba difícil decir lo que querían decir. Finalmente, después de demasiados silencios incómodos, admitieron que no estaban de acuerdo con la línea de acción que ella estaba tomando, y trataron de convencerla para que regresara, pero ella no escuchó. Estaban suplicándome que fuera más paciente con ella, que seguirían intentando que escuchara e hiciera lo correcto, pero les dije que no iba a hacer nada que mi abogado no aconsejara. Ya había pasado la semana que le dimos, así que en ese momento, ella merecía lo que le viniera. En ese momento, ella se negó completamente a contestar ninguna de mis llamadas, aunque sus padres todavía lo hacían. Sin embargo, toda la situación era realmente frustrante y sentía que eventualmente iba a perder la cabeza. Ella no parecía preocuparse por las implicaciones legales de lo que estaba haciendo. Lo bueno fue que mi abogado finalmente me llamó, y dijo que se había dado luz verde para recuperar a mis hijos de ella. Honestamente, en ese momento, mis emociones estaban hechas un lío, porque tenía miedo de que ella hiciera algo extremadamente imprudente por alguna razón. Aparentemente, la policía sueca fue a la casa de sus padres, y aunque no fue detenida, finalmente, después de tanto tiempo, se comprometió a enviar a mis hijos de regreso a su hogar en los Estados Unidos. Me sentí extremadamente aliviado al escuchar esto, porque significaba que mis hijos finalmente estarían de vuelta en casa. Podríamos acabar con toda esta saga y podríamos intentar volver a vivir vidas normales. Bueno, mis hijos finalmente regresaron, pero mi esposa no estaba por ninguna parte. Tenía sentimientos muy encontrados respecto a esto.
La reunión fue emotiva y llena de lágrimas porque no había visto a mis hijos en varias semanas, pero estaba contento de que volvieran. Sin embargo, el hecho de que ella no estuviera me volvía loco. Parte de mí estaba contento de que no estuviera allí, pero también significaba que los procedimientos de divorcio no podían continuar, y que ella no podía enfrentarse a la ley por lo que había hecho. Traté de llamar a su teléfono, pero no respondió. De todas maneras, la vida continuó por un tiempo, hasta que finalmente encontré la fuerza para llevar a mis hijos a hacer una prueba de paternidad. Sabía que esta no sería admisible en la corte, pero tenía que saber. Esa era la razón principal por la que sentía que ella se había escapado con ellos. No puedo olvidar lo destrozado que me sentí cuando vi los resultados. El hijo de 3 años era mío, lo cual fue increíble de leer, pero el de 8 años no. Realmente no sé cómo expresar lo desesperado que me sentí en ese momento, no sé cómo ponerlo en palabras. Descubrí que el niño por el que había luchado, que estaba a mi lado, no era mío. Había pasado tantos años criando a este niño y aprendiendo a amarlo, y ahora descubría que era de otra persona. Voy a admitir que la desesperanza y la depresión que sentí en ese momento me hicieron desear acabar con todo. Lo odiaba tanto. Lo llevé a hacer otra prueba porque esperaba que algo hubiera ido mal con el primer lugar al que fui, pero fue lo mismo. Desde ese momento, cada vez que miraba a mi hijo, sentía nada más que tristeza pura. No sentía ninguna emoción negativa hacia él, pero realmente me preguntaba si podría seguir amándolo sabiendo que no era mío. Sentía que, de manera subconsciente, me inclinaría más hacia el niño que sabía que era mío. Él era el producto de una infidelidad, y eso no era culpa suya, pero sabía que nunca podría mirarlo sin que la traición de mi esposa viniera a mi mente. Aún lo amaba, pero no estaba seguro de si podría seguir amándolo dentro de 1 año o 2. Lo peor era que mi esposa no estaba por ningún lado para que pudiera dirigir toda mi ira hacia ella. Traté de llamarla, pero nunca contestó el teléfono, como era de esperar. Quería llamar a sus padres, pero decidí ahorrarles el drama porque eran personas bastante amables. Finalmente, llamé a sus padres, y cuando lo hice, fue porque sentía que tenía un plan que podría finalmente traerla de vuelta al país. Les dije que realmente necesitaba hablar con mi esposa, que solo quería que volviéramos a ser una familia. 2 días después, ella me llamó, y entré en todo el cuento sobre cómo sabía que ella se había escapado porque casi rompí la familia, pero finalmente hice la prueba de paternidad y descubrí que nuestros hijos eran realmente míos. Le dije que lo sentía, que no iba a continuar con el divorcio, y que me iba a disculpar con ella todos los días hasta que finalmente me perdonara. Ella se lo creyó completamente. Parecía casi sorprendida cuando mencioné la prueba de paternidad, pero hizo todo lo posible por no mostrarlo. Ayer aterrizó de nuevo en los Estados Unidos, y nos encontramos brevemente y tuvimos una reunión algo emocional. La única cosa es que ella no tiene idea de que toda la situación fue una farsa para traerla de vuelta al país. Actualmente, estoy en un hotel porque le dije que dejaría la casa para ella durante unos días, para que las cosas no fueran incómodas. Están a punto de volverse mucho más incómodas, y estoy listo para iniciar los procedimientos de divorcio. Sin embargo, me aseguraré de que la policía la tenga primero, para que no pueda escapar a ningún lado. Les mantendré informados sobre cómo va todo. Actualización 2. La vida es dura, pero todo lo que puedo decir es que me alegra que las cosas, finalmente, hayan alcanzado algún grado de equilibrio en mi vida, aunque ahora soy mucho menos feliz que hace 1 año. Bueno, eventualmente pude traer a mi esposa de vuelta a los Estados Unidos, como les mencioné antes. Tan pronto como regresó, contacté a la policía y a mi abogado, para asegurarme de que se tomaran los pasos adecuados para que ella enfrentara la ley. Necesitaba asegurarme de que pagara por todo lo que me hizo. Pasaron unos días, pero hubo un golpe en la puerta mientras su hijo estaba en la escuela. Me duele escribir su hijo, pero he aprendido que necesito aceptar la realidad de las cosas, en lugar de engañarme con lo que no es la verdad. Y era la policía. Se le pidió que los acompañara. No fue un gran espectáculo porque no se resistió ni hizo demasiadas preguntas, y cuando me miró mientras la llevaban, no pude evitar sonreírle. No duró mucho en la cárcel, para ser honesto, porque su familia pagó su fianza. Pero al menos eso hizo que escapar del país fuera una opción menos viable. Como resultado, pude comenzar con los procedimientos de divorcio. La saga del divorcio terminó antes de que se concluyera su caso en la corte, y para ser honesto, fue más corte de la que necesitaré en el resto de mi vida. El divorcio fue extremadamente sencillo. Después de todo, esta es una mujer que salió del país con mis 2 hijos. El tribunal ordenó una prueba de paternidad, que finalmente dejó claro para todos nosotros, aunque ya conocía los resultados, obviamente, que solo un niño era mío y el otro no. Eso hizo que fuera muy posible para mi abogado insistir en que el secuestro infantil estaba claramente motivado por el conocimiento de su infidelidad. Incluso si no tuviera capturas de pantalla de eso, siento que mi abogado habría podido convencer al juez de que ella era una infiel.
Fue divertido ver cuando se revelaron los resultados de la prueba de paternidad. Ella parecía sorprendida, y nunca olvidaré cómo era su cara cuando se volvió para mirarme. Solo sacudí la cabeza y me reí, ya que siempre lo supe. No hace falta decir que, considerando que esta mujer no solo era una infiel, sino que también cometió un crimen al secuestrar a mi hijo, considerando que técnicamente no era secuestro para el niño mayor, ya que no tenía lazos biológicos con él, el juez no tuvo ni un gramo de piedad por ella. La custodia del niño menor me fue otorgada en su totalidad, y ella ya tenía que lidiar con su hijo de 8 años. No renuncié a la casa ni al coche, ni siquiera tuve que lidiar con ninguna pensión alimenticia. El juez le aconsejó que encontrara y se reconciliara con el verdadero padre del niño. Sentí un intenso asco al escuchar eso porque lo hizo más real que nunca, que había un hombre allá afuera cuyo hijo había estado criando y él no tenía idea. Dolió. De todos modos, ese fue el final de las reuniones del procedimiento de divorcio, y se volvió extremadamente difícil vivir conmigo mismo. Después de tener que decir adiós al niño que había pensado que era mi hijo después de todos estos años. Sé que muchos de ustedes no podrán relacionarse con la decisión que tomé. Honestamente, y en papel, parezco un sinvergüenza. Quizás debería haber adoptado al niño, ¿verdad? Miren, solo espero y rezo para que ninguno de ustedes tenga que tomar la decisión que yo tomé, porque podría resultar más difícil de lo que parece. En cuanto a ella y su crimen, finalmente fue a la corte por el cargo de secuestro internacional de menores, y estuve presente en cada sesión como se requería. Por supuesto, tuve que hacer declaraciones y testificar y hacer todo tipo de cosas molestas, pero al final, ella fue condenada. Para ser honesto, no fue tanto tiempo como me hubiera gustado, pero dado que la duración del secuestro no fue demasiado larga y los niños fueron bien tratados con sus abuelos, y solo uno de ellos era biológicamente mío, el juez en este caso, a diferencia del de divorcio, fue relativamente indulgente. Le dio solo 18 meses de prisión, especialmente ya que todavía tenía un hijo allá afuera que se quedaría con un familiar hasta que ella saliera. Para una persona normal como ella, 18 meses sería un infierno. Pero para haberme engañado y haberme hecho pasar por el dolor del fraude de paternidad, deseé con todo mi corazón que fueran al menos 5 años. Mi abogado también estaba decepcionado con esa sentencia. De todos modos, al final del día, obtuve la mejor parte del divorcio y al menos uno de los niños resultó ser mío. Creo que eso fue lo único que me salvó de hacer algo drástico y caer en una espiral peligrosa. No sé qué habría hecho de otra manera. También logré que la encerraran por secuestrar a mi hijo. Y consideré eso como una consecuencia de su infidelidad también. Su vida no será tan fácil sin mí, especialmente cuando salga con un antecedente criminal. Además, perdió su trabajo después de irse a Suecia sin previo aviso. También me aseguré de contarle a todos los que conocemos la historia completa, sin preocuparme por proteger su reputación. Eso siempre me divierte. Siento algo de lástima por el niño, pero con suerte, ella podrá conseguir que el padre se haga cargo, sea Charlie o no. Supuse que era él, pero realmente no quiero confirmación porque habría empeorado las cosas si no lo fuera. Sus padres me llamaron después de toda la ira y se disculparon intensamente. Aún quieren estar en la vida del niño, y tengo un lugar en mi corazón para ellos, así que accedí a organizar las cosas con ellos en el futuro. La única condición era que nunca quisiera volver a ver a su hija. Mientras ellos cumplan con eso, las cosas estarán bien para todos nosotros. Eso es todo por mi parte. He estado viviendo como un padre soltero, y aunque es difícil, es gratificante. Solo espero poder mantener la cabeza en alto a medida que pasen los años. Espero que haya algo que puedan aprender de mi dolor para que no tengan que pasar por lo que yo viví. Actualización 3. Me hubiera gustado volver a los 18 meses, pero solo han pasado 15 meses y les traigo esta actualización porque mi ex ha salido de la cárcel. El motivo de su salida anticipada tiene que ver con buena conducta. No voy a negar que estoy decepcionado con el sistema judicial, pero al mismo tiempo pienso que podría haber sido peor. Me gustaría también agradecer a quienes dijeron que no hice mal en salir de la vida del niño que no era mi hijo, ya que haberme quedado podría haber hecho que con los años me resienta. Sé que sus abuelos han encontrado al padre y han verificado con una prueba de ADN que era él. No era Charlie, sino otro hombre con el que me fue infiel. Así que sus solo 10 veces, como si no fuera nada, ni siquiera era verdad. Todavía es temprano para hablar con mi otro hijo acerca de todo lo que sucedió, por lo que solo sabe que su hermano ha ido a vivir a otra parte y nada más. Pero sí ha podido estar con su hermano mayor en un par de oportunidades, cuando sus abuelos vinieron al país y los reunieron. Yo no quise estar en esta reunión, pues no quería complicar más las cosas. Ahora viene lo difícil, porque ahora que mi ex ha salido de la cárcel, espero que sus padres cumplan con el trato de que no quiero ver a su hija. Tampoco voy a permitirles que vea a mi hijo, cosa que, con sus antecedentes, será fácil. Además, no tiene dónde vivir ni trabajo en este momento, así que no es como si un juez pudiera darle la custodia compartida.
Así que las próximas reuniones con sus abuelos serán conmigo presente, no quiero que lleven a mi hijo con su madre. Hasta ahora han cumplido con su palabra en todo, pero no quiero arriesgarme, ya que al final siguen siendo los padres de mi ex y pueden ablandarse. Gracias a todos los que me acompañaron en este viaje, ha sido bastante duro para mí, pero con los consejos creo que ha sido mucho más sencillo. Edición, mi hijo no pregunta mucho por su madre, al principio sí, pero era pequeño cuando se fue y con el tiempo se acostumbró a vivir conmigo. Como dije, todavía es pequeño para entender todo, así que esperaré para contarle sobre su madre.